Mamá, mira, ese señor está llorando solo. La pequeña mano de Ana tironeaba del uniforme de enfermera de su madre mientras caminaban por el sendero del parque central. Las hojas doradas del otoño tardío se arremolinaban en el suelo, llevadas por una brisa fresca. Su madre siguió la mirada de la niña y lo vio. Un hombre con un elegante traje gris, sentado en un banco cerca del estanque. Sus zapatos relucientes y su corbata impecable eran símbolos de riqueza y poder. Sin embargo, su cuerpo estaba encorvado hacia adelante y escondía el rostro entre manos que temblaban. «Ana», murmuró su madre, Gracia, agotada tras un turno de 12 horas en el hospital. «Déjalo en paz. Hay gente que solo quiere estar sola». Pero Ana negó con la cabeza, su rizo saltando, con los ojos fijos en el desconocido. «Está triste, mamá. No podemos simplemente marcharnos». Su madre suspiró. Conocía ese tono, gentil, insistente, imposible de ignorar. De mala gana, soltó la mano de su hija. Ana caminó sobre la crujiente alfombra de hojas hasta que se detuvo frente al hombre. «Tenga», dijo en voz baja, ofreciéndole un pañuelo arrugado que llevaba en el bolsillo, «para que no tenga que llorar solo». El hombre levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro marcado por el agotamiento. Por un instante, se quedó mirando, desconcertado por la diminuta niña. Entonces, su voz, áspera y a la defensiva, se escapó. «No necesito tu lástima, pequeña». Ana no retrocedió. «No es lástima, es amabilidad». Algo en la mirada de la niña lo desarmó. Tomó el pañuelo, su mano grande rozando la de ella. El contacto lo sobresaltó. Tibio, humano, inmerecido. Su madre llegó entonces, posando una mano protectora sobre el hombro de Ana. «Le pido disculpas», dijo con firmeza. «Mi hija no siempre entiende cuando alguien prefiere que lo dejen en paz». El hombre se enderezó, sus facciones endureciéndose en la máscara de control que el mundo conocía. «Su hija entiende más de lo que usted cree». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de la madre. Lo había visto antes, aunque solo en periódicos y en televisión. Marcos Villanueva, el magnate mul, el hombre cuyo nombre estaba grabado en los rascacielos de la ciudad. Y sin embargo, allí estaba, solo en un banco del parque. Su dolor era tan evidente como las hojas que caían a su alrededor. Ella vaciló. En contra de su instinto, preguntó en voz baja: «Señor Villanueva, ¿por qué está así? ¿Por qué aquí?» Llorando a la vista de todos. A él se le cortó la respiración. Nadie le hacía preguntas así. La gente le pedía favores, inversiones, oportunidades. Nadie le preguntaba por qué sufría. Por un momento, consideró ignorarla, pero los ojos de ella, firmes e impasibles, le recordaron a alguien que había pasado demasiadas noches en los pasillos de un hospital, sosteniendo las manos de extraños. Exhaló, y las palabras brotaron como una confesión. «Estoy en la cima de mi paz. Carrera», dijo con amargura. «Mi empresa es un éxito. Mi nombre está en todas partes. Debería sentirme invencible, pero no lo soy. Me estoy muriendo». Su voz se quebró. «Leucemia. Los médicos dicen que no hay una cura real. No para mí, no ahora. He comprado todo lo que un hombre podría desear, pero no puedo comprar tiempo». La expresión de la madre se suavizó, aunque su corazón se encogió. Había visto la desesperación en los rostros de los pacientes innumerables veces. Pero era diferente verlo en él, el hombre que una vez pareció intocable. Los ojos de Marcos brillaron con algo cercano a la desesperación. «He construido un imperio, y aquí estoy, solo en un parque, llorando como un niño. Dígame, ¿de qué sirve todo esto si así es como termina?» Ana, demasiado pequeña para entender el peso de sus palabras, le apretó la mano y susurró: «No tenga miedo». Su madre se arrodilló para que sus ojos estuvieran al nivel de los de él. Habló con la voz firme y segura de alguien que había visto demasiadas vidas escaparse
y demasiadas familias rotas. Escúcheme, señor Villanueva. He trabajado en hospitales durante 20 años. He visto gente luchar y he visto gente rendirse. La diferencia no es el dinero ni el poder, es el espíritu. Usted no sabe cuánto tiempo le queda. Ninguno de nosotros lo sabe. Pero puede elegir cómo vivir el tiempo que se le ha dado. Él la miró como si nadie le hubiera hablado de esa manera en años. No se rinda a la desesperación, continuó ella. Viva cada día como si fuera un regalo. Ame más fuerte, luche más fuerte. Combata esta enfermedad con todo lo que tiene. Si al final gana, que le gane a un hombre que se negó a dejar de vivir. Sus palabras lo golpearon más profundamente que cualquier elogio de un inversor o pronóstico de un médico. Por un largo momento, los ruidos del parque se desvanecieron. Los corredores, los perros, las risas a lo lejos. Solo estaba la voz de ella, sus lágrimas y la pequeña mano de una niña que se negaba a soltar la suya. La madre de Ana se enderezó, su propio corazón temblando. En contra de toda lógica, se escuchó a sí misma decir: «Pronto será Nochebuena. Si no está ocupado, debería venir a cenar con nosotras. No es mucho, pero no estará solo». Marcos parpadeó, atónito. Las invitaciones a banquetes y galas inundaban su vida, pero ninguna había sonado jamás así. Simple, sincera, sin adornos. «¿Por qué?», preguntó él, la desconfianza aún aferrada a su orgullo. «Porque nadie debería cenar solo en Nochebuena», dijo ella en voz baja. Ana le sonrió con los ojos llenos de certeza. «Por favor, venga. Mamá hace el mejor pastel». Marcos se levantó lentamente, elevándose sobre la pequeña niña y su madre. Su instinto le gritaba que se retirara, que enterrara su vulnerabilidad tras los muros de acero de la riqueza y el aislamiento, pero no podía deshacerse del eco de sus palabras. «Viva cada día como si fuera un regalo», asintió, levemente. «Ya veremos», murmuró, y caminó hacia la limusina que lo esperaba junto a la acera. Ana lo vio marcharse, su pequeña mano saludando en el aire fresco del atardecer. «Mamá», susurró ella, «está llorando solo». Y en el asiento trasero de la limusina, Marcos presionó el pañuelo contra su rostro. Por primera vez en años, sus lágrimas llevaban algo más que desesperación. Llevaban la más leve chispa de esperanza, nacida del toque de una niña, y la voz de una extraña que se atrevió a recordarle que todavía estaba vivo. Las ventanas polarizadas de la limusina reflejaban el brillo de las farolas mientras Marcos permanecía en silencio, viendo la ciudad pasar borrosa. Sostenía el pañuelo arrugado en su mano, aún vagamente tibio por el contacto de Ana. El chófer miró por el espejo retrovisor, pero sabiamente no dijo nada. Marcos se reclinó en el asiento de cuero, intentando calmar su respiración. Podía dominar salas llenas de hombres poderosos, tomar decisiones que movían mercados, pero no podía quitarse de la cabeza el eco de la voz de esa niña. «Por favor, venga. Mamá hace el mejor pastel». Por un momento, casi se rió, pero el sonido se convirtió en algo más parecido a un sollozo. Volvió a presionar el pañuelo contra su rostro y cerró los ojos. Nochebuena. La palabra misma le resultaba extraña. Durante años, esas fechas habían sido engullidas por viajes de negocios, galas benéficas o reuniones interminables. Ni siquiera podía recordar la última vez que se sentó en una mesa donde la gente inclinaba la cabeza para dar gracias antes de cortar el pavo. Esas fiestas se habían convertido solo en otra fecha en el calendario, llenas de ruido, pero vacías de significado. Cuando el coche se detuvo frente a su rascacielos, salió al vestíbulo cavernoso de cristal y mármol. El conserje lo saludó cordialmente, pero él apenas respondió. Su ático se cernía sobre él, expansivo, estéril
y silencioso. Subió solo en el ascensor. El zumbido de la maquinaria subrayaba el silencio que oprimía su pecho. Dentro, el apartamento se extendía ante él. Ventanales del suelo al techo con una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Muebles de diseño dispuestos con precisión, suelos de madera pulida. Era impecable, curado, pero frío. Arrojó la chaqueta sobre el respaldo de una silla, aflojó la corbata y fue directo al bar. Una licorera de whisky añejo lo esperaba. Pero esa noche, la idea de anestesiarse no le atraía. Se sirvió un vaso de agua y se sentó junto a la ventana. La ciudad brillaba bajo él, millones de vidas moviéndose en todas direcciones. En algún lugar de esa vasta mancha urbana, una niña y su madre habían caminado a casa desde el parque. Su pequeño apartamento probablemente estaría lleno del olor a ropa limpia y a las sobras de la cena. Y sin embargo, en ese hogar modesto había algo de lo que él carecía. Calidez, pertenencia, familia. Pensó en la pregunta de la madre. ¿Por qué? ¿Está así? Las palabras habían calado hondo porque nadie se lo preguntaba. Solo especulaban, asumían o lo ignoraban. Él había respondido en parte confesando su diagnóstico, pero no le había contado todo. No le había dicho cómo las noches se extendían hasta la eternidad, cómo el silencio de su ático era más pesado que la propia enfermedad. No le había dicho cómo se despertaba cada mañana con pavor, contando los días que podrían quedarle. Marcos Villanueva, multimillonario, magnate, constructor de imperios, tenía miedo. Miedo de una manera que el dinero no podía blindar. Su teléfono vibró en la encimeda. Un mensaje de su asistente. Un recordatorio de la cena de accionistas la próxima semana. La gala anual de Nochebuena en el Gran Hotel, donde se esperaba su presencia. Miró la pantalla brillante y la dejó sin responder. En su lugar, abrió su portátil y buscó algo en lo que no había pensado en años. Recetas familiares. Pavo, relleno, puré de batata dulce, pastel de manzana. Las imágenes en la pantalla le dolieron. Aún podía recordar vagamente la cocina de su abuela en su infancia, antes de que el divorcio de sus padres dispersara la poca familia que tenían. Ella solía tararear mientras bañaba el pavo en su jugo. La casa se llenaba de olores que se adherían a su ropa durante días. Lo había olvidado hasta ahora. Cerró el portátil, presionando las palmas de las manos contra sus ojos. ¿Por qué duele tanto esto?, murmuró en voz alta, como si las paredes pudieran responder. A la mañana siguiente el dolor persistía. Su asistente recitó citas, actualizaciones de la bolsa, memorandos urgentes, pero Marcos apenas escuchaba. Sus pensamientos volvían al parque, a la pequeña mano de Ana envuelta en la suya, a la voz firme de su madre instándolo a no ceder a la desesperación. Viva cada día como si fuera un regalo. Las palabras se negaban a abandonarlo. Esa tarde se encontró en el hospital, no como un benefactor firmando un cheque, sino como un paciente sentado frente a su oncólogo. Las estériles paredes blancas, el leve olor a desinfectante, el silencioso zumbido de las máquinas. Los conocía demasiado bien. «Señor Villanueva», dijo el médico con delicadeza, «sé que ha leído los informes. Los tratamientos que hemos intentado no han tenido el efecto que esperábamos. Hay ensayos clínicos, pero conllevan riesgos. En el mejor de los casos podrían darle tiempo, no una cura». Marcos asintió, con la mandíbula tensa. Tiempo es todo lo que quiero. Pero incluso al decirlo se dio cuenta de que no era del todo cierto. El tiempo por sí solo estaba vacío. Lo que quería era algo con qué llenar ese tiempo, algo real. Esa noche, al salir del hospital, su limusina pasó por un barrio modesto. Miró por la ventana a las familias reunidas en los porches, a los niños montando en bicicleta, a una abuela regando flores. Por un momento fugaz, se imaginó saliendo del coche, llamando a una puerta, siendo «Bienvenido».
Casi le dijo al chofer que se detuviera, pero el orgullo, el viejo y pesado orgullo, lo contuvo. De vuelta en su ático, el silencio lo recibió una vez más. Vagó de habitación en habitación, inquieto, hasta que finalmente se sentó en su mesa de comedor. Era una enorme tabla de roble, pulida a la perfección, con capacidad para 12 personas. Sin embargo, ni una sola vez había albergado una comida familiar. Imaginó a Ana sentada allí, con los pies sin tocar el suelo, parloteando sobre el pastel. Imaginó a su madre sirviendo la comida con la gracia cansada de alguien que daba más de lo que recibía. Marcos hundió la cabeza entre las manos, tal como lo había hecho en el parque. Solo que esta vez, las lágrimas no brotaban solo de la desesperación, sino de la posibilidad de que, tal vez, solo tal vez, no tuviera que enfrentar el final solo. Tal vez vaya, susurró en la quietud, casi temeroso de sus propias palabras. La semana de Nochebuena se acercaba, y la ciudad se movía con su prisa habitual. Pero para Marcos cada día se sentía más pesado, tenso por la indecisión. Estaba sentado en su oficina en lo alto de la ciudad, con paredes de cristal que daban al horizonte, mientras los números se desplazaban por las pantallas digitales y los teléfonos sonaban a un ritmo constante. Sin embargo, el sonido de su imperio parecía distante, ahogado. Su mente estaba en otra parte, en un banco del parque, en la voz de una niña, en una invitación que lo había descolocado más que cualquier guerra en una sala de juntas. Hojeó los documentos que su asistente le había dejado. Ganancias trimestrales, proyecciones, estrategias de inversión. Los papeles se volvieron borrosos. Sus ojos vagaron hacia el reloj de la pared. Los días se escapaban. El tiempo, su moneda más valiosa, se estaba escurriendo entre sus dedos, y ningún mercado podía comprarla de nuevo. Su asistente, Evelyn, una mujer aguda, entró con su eficiencia habitual. Señor Villanueva, la prensa solicita su declaración para la gala. Además, la oficina del gobernador confirmó su asiento en la recaudación de fondos del jueves. ¿Preparo su discurso? Marcos la miró fijamente, las palabras calando lentamente. Recaudaciones de fondos, galas, más mesas pulidas llenas de risas huecas. Sacudió la cabeza. Cancélalo. Evelyn parpadeó. Señor, cancélalo todo, Evelyn, dijo Marcos, su tono más firme ahora. La gala, la recaudación, los discursos. No asistiré. Ella vaciló, desacostumbrada a las negativas. Debo pedirle a la Junta que... No, la interrumpió. Deja que hablen. Deja que se pregunten. No me importa. Los labios de Evelyn se apretaron en una línea fina, pero asintió y se fue. Mientras la puerta se cerraba, Marcos se reclinó en su silla. La decisión debería haberse sentido imprudente, pero en cambio le trajo un extraño alivio. Había terminado de actuar. Esa noche, en lugar de retirarse a su ático, condujo él mismo, sin chofer, al hospital donde trabajaba la madre de Ana. Los pasillos olían levemente a antiséptico y café. Ya le resultaba familiar. Preguntó por ella en recepción, y en cuestión de minutos apareció, todavía con su uniforme, el cabello recogido en un moño práctico. Parecía sorprendida de verlo. «¿Señor Villanueva?», preguntó, su voz cautelosa. «No vine a montar una escena», dijo Marcos rápidamente. «Solo necesitaba agradecerle por lo que dijo en el parque». Ella se cruzó de brazos, estudiándolo. La mayoría de los hombres en su posición no aceptan consejos de una extraña en uniforme. «Ya no soy como la mayoría de los hombres», replicó él en voz baja. La enfermedad se encargó de eso. Algo se suavizó en la mirada de ella. Señaló hacia una sala de espera vacía. Se sentaron juntos, rodeados por el murmullo del hospital. «¿Por qué me invitó?», preguntó Marcos después de una pausa. «Usted no me conoce, no me debe nada, y sin embargo me invitó a su casa». Sus ojos brillaron con cansancio y convicción. «Porque he visto lo que la soledad le hace a la gente. He visto a pacientes rendirse incluso antes de que la medicina tuviera una oportunidad. Usted me pareció un hombre que ya se había rendido. Y por mi hija», vaciló.
una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. Ella no ve dinero ni títulos, solo ve personas, y quería que usted no estuviera solo. Marcos tragó saliva con dificultad. No le salió respuesta. Durante años, la gente había querido partes de él, su riqueza, su poder, su firma. Nadie había querido simplemente hacerle compañía en su mesa. La madre se inclinó más cerca, su voz firme pero amable. No tiene que decidir ahora mismo, pero si viene, sepa esto. No tenemos candelabros ni porcelana fina, solo una mesa pequeña, un horno viejo que quema los bordes del pavo y mucho cariño. Eso es todo lo que tenemos para dar. Él asintió lentamente con un nudo en la garganta. Eso puede ser más de lo que merezco. Cuando salió del hospital, el aire nocturno se sentía más nítido, más limpio. Por primera vez en meses, no estaba completamente abrumado por la desesperación. La invitación aún lo aterraba, exponerse, derribar los muros, pero también tiraba de él como un salvavidas. Llegó la mañana de Nochebuena. Marcos estaba de pie en la cocina de su ático, mirando su reflejo en la ventana. Se había vestido de forma sencilla, con un suéter azul marino y pantalones de vestir. Sin corbata, sin la armadura de la riqueza. Tomó una pequeña caja que había preparado, una botella de vino y una vieja receta familiar que había encontrado en las notas de su abuela, doblada cuidadosamente dentro. Se sentía a la vez insignificante y monumental. Condujo él mismo de nuevo, esta vez por calles que rara vez visitaba. Los barrios cambiaron a medida que el horizonte daba paso a casas modestas, porches decorados con luces sencillas, niños jugando en los patios. La simplicidad lo golpeó. No, era el mundo que él había construido, pero era el mundo que anhelaba. Finalmente encontró el pequeño edificio de apartamentos. Su corazón latía con fuerza mientras estacionaba el coche y salía. Por un momento consideró dar marcha atrás, dejar que el orgullo lo arrastrara a casa. Pero entonces la puerta se abrió y Ana salió corriendo, con los rizos alborotados, agitando los brazos. «¡Viniste!», gritó, la alegría brotando de ella como la luz del sol. Marcos se congeló, y luego sintió que algo dentro de él se abría. Sonrió, una sonrisa real y sin defensas, y se arrodilló justo cuando Ana le echaba los brazos al cuello. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente bienvenido. Detrás de ella, su madre apareció en la puerta, su expresión cautelosa pero cálida. «Feliz Nochebuena, señor Villanueva», dijo. Marcos se enderezó, agarrando la pequeña caja. Su voz temblaba ligeramente, pero transmitía una sinceridad que no había sentido en años. «Gracias por recibirme. Y mientras entraba en el modesto hogar, con su leve aroma a pavo asado y puré dulce, Marcos se dio cuenta de que había dado el primer paso real hacia la pertenencia. El pequeño apartamento estaba vivo, lleno de calidez y del espíritu de la Nochebuena. Las paredes del pasillo tenían dibujos hechos con crayones, y la cocina desprendía el rico aroma del pavo asándose en un horno demasiado pequeño para el ave que contenía. Marcos se quedó de pie justo en la entrada, el aire denso con algo que no había sentido en décadas. Hogar. No era lujo, no era perfección, pero era real. Ana tiró de su mano con entusiasmo. «Ven a ver, ven a ver. Mamá hizo pastel, y hay relleno y puré de patatas. ¡Te va a encantar!». Su madre le dedicó a la niña una mirada amable. «Ana, deja que el señor Villanueva se quite el abrigo primero». Él sonrió levemente, dejando la caja de vino en la encimera. «Por favor, llámeme Marcos». Se quitó el abrigo, sintiéndose de repente cohibido con su suéter y pantalones, ropa que lo despojaba de su armadura de riqueza. Por primera vez, no quería impresionar a nadie. La madre asintió. «Marcos, entonces. Yo soy Gracia». El nombre le sentaba bien. Constante, amable, resiliente. Marcos recorrió con la mirada la modesta sala de estar. El sofá gastado, las sillas desparejadas, el pavo de papel que Ana había hecho en la escuela, pegado con orgullo en la pared. Era simple,
pero irradiaba una dignidad que el dinero no podía comprar. «Siéntate», dijo Gracia, señalando la pequeña mesa del comedor. Su madera estaba rayada, una pata ligeramente torcida, pero estaba puesta con esmero. Los platos y cubiertos, aunque sencillos, brillaban de limpios. Una sola vela parpadeaba en el centro, su llama firme contra la corriente de aire. Marcos se sentó, sintiéndose extrañamente torpe. La última vez que había cenado en casa de alguien, había sido un niño. La casa de su abuela olía a salvia y carne asada, y ella tarareaba himnos mientras le servía la comida. Ese recuerdo lo oprimía ahora, agridulce. Ana se subió a la silla junto a él, balanceando las piernas. «Te guardé el sitio a mi lado». Él soltó una risita. «Es un honor». Gracia trajo los platos a la mesa. Puré de patatas cremoso y pálido, relleno salpicado de hierbas, salsa de arándanos en un cuenco de cristal. Y finalmente, el pavo. Su piel estaba dorada de forma irregular, pero fragante. Dejó todo con un orgullo silencioso. «No es mucho», dijo, casi disculpándose. Marcos negó con la cabeza, con un nudo en la garganta. «Es todo». Por un momento el silencio flotó mientras todos tomaban asiento. Gracia juntó las manos y Ana la imitó rápidamente. Marcos vaciló, inseguro. Gracia lo miró con dulzura. «¿Nos acompañas a dar las gracias?» La ironía de su nombre, Gracia, pidiéndole dar gracias, lo golpeó, pero él asintió. Inclinó la cabeza mientras la voz de Gracia llenaba la habitación. «Señor, gracias por este día, por la comida que tenemos ante nosotros y por la compañía que compartimos. Gracias por la fuerza para seguir adelante incluso cuando la vida es dura. Y gracias por el regalo de la bondad, que nos recuerda que nunca estamos verdaderamente solos». «Amén». «Amén», repitió Ana alegremente. Marcos también lo susurró, aunque la palabra se sentía extraña en sus labios. Sin embargo, algo en ella se asentó en él, suavizando una parte que no sabía que tenía tan tensa. Comenzaron a comer. El pavo estaba ligeramente seco, el relleno un poco salado, pero Marcos se encontró saboreando cada bocado. No se trataba del sabor, se trataba del cuidado que había detrás. Observó a Gracia servirle primero a Ana, sus movimientos gentiles, protectores. Vio la luz de la vela parpadear en los ojos de Ana mientras se reía de sus propios chistes. Sintió el ritmo de una familia, frágil pero completa. Ana lo miró entre bocados. «¿Siempre comes solo?». La pregunta lo atravesó. Dejó el tenedor lentamente. «Sí, la mayoría de las veces». «¿Por qué?», preguntó ella con la curiosidad directa de una niña. Marcos exhaló. «Porque en algún punto del camino olvidé cómo sentarme en una mesa como esta. Me volví demasiado ocupado, demasiado orgulloso, demasiado perdido». La mirada de Gracia se suavizó. «Es fácil perder cosas cuando el mundo sigue tirando de ti en todas direcciones. Y es más difícil aún admitirlo». Él la miró, el peso de sus palabras presionándolo. Había pasado años construyendo muros de riqueza y estatus, pero en esa pequeña cocina, con platos desparejados y una vela que amenazaba con apagarse, esos muros se estaban agrietando. Ana extendió su pequeña mano sobre la mesa y la colocó sobre la de él. «Bueno, ya no tienes que comer solo, al menos no hoy». El contacto ardía con calidez. Le escocieron los ojos y parpadeó rápidamente, tragando la emoción. «Gracias, Ana». La cena continuó con una charla trivial, las historias de Ana sobre la escuela, la risa tranquila de Gracia, las raras pero genuinas sonrisas de Marcos. El mundo exterior pareció desvanecerse. Por primera vez en años, él no era Marcos Villanueva, el multimillonario, ni Marcos Villanueva, el paciente con leucemia. Era simplemente un hombre en una mesa, compartiendo una comida con gente que se preocupaba por él. Mientras los platos se vaciaban y la vela se consumía, Gracia se levantó para recoger. Marcos también se puso de pie. «Deja que te ayude». «Eres un invitado», dijo ella.
Esta noche, replicó él, tomando suavemente los platos de sus manos, no quiero ser un invitado. Gracia lo estudió, algo tácito pasando entre ellos. Ella asintió. Está bien, entonces eres familia. La palabra lo golpeó como una bendición. Familia. Había pasado tanto tiempo desde que la había escuchado dirigida a él sin condiciones, sin segundas intenciones. Más tarde, cuando salió al aire fresco de la noche, Marco se detuvo en el porche. Las estrellas sobre la ciudad eran débiles, ahogadas por las luces urbanas, pero brillaban a pesar de todo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un hilo de esperanza tirando de él hacia adelante. Susurró en la noche, casi con incredulidad. Quizás todavía puedo luchar, quizás todavía puedo vivir. El viaje de regreso a su ático fue diferente a cualquier otro que Marcos hubiera hecho en años. Las luces de la ciudad brillaban a través del parabrisas, pero por una vez no se burlaban de él con su fría belleza. Parecían casi vivas, zumbando con posibilidad. En su pecho, una leve brasa brillaba donde la desesperación había dominado durante tanto tiempo. Seguía viendo la mano de Ana descansando sobre la suya, oyendo la voz firme de Gracia decir, «Entonces eres familia». Cuando entró en su apartamento, el silencio lo oprimió, pero ya no se sentía como una jaula. Dejó el abrigo en la silla y fue directo a la mesa del comedor. La enorme tabla de roble brillaba bajo las suaves luces empotradas, pulida a la perfección, pero desnuda como siempre. Se sentó, apoyando las manos en su fría superficie. Por primera vez, imaginó esta mesa llena de vida, risas, historias, sillas desparejadas y una vela parpadeando en el centro. Se le hizo un nudo en la garganta. La imagen era casi dolorosa, pero le daba fuerza. Sacó su teléfono, revisando los mensajes. Evelyn, su asistente, había dejado una cadena de actualizaciones, llamadas de inversores, preguntas de periodistas sobre su ausencia en la gala. Las ignoró todas. En su lugar, abrió una nota en blanco y escribió 3 palabras. Voy a luchar. Luego dejó el teléfono y se reclinó, cerrando los ojos. Esa noche no fue fácil dormir. Su cuerpo aún cargaba con el dolor de la enfermedad, y las pesadillas acechaban en los rincones de su mente. Pero entre ellas, soñó con la risa de Ana. Por primera vez en meses, no despertó con pavor, sino con una frágil determinación. Al día siguiente regresó a su oficina. Evelyn entró, enérgica como siempre, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol. La Junta está preocupada, señor. Su ausencia en la gala desató rumores. Algunos dicen que se está retirando. Otros especulan sobre su salud. Marcos la miró a los ojos. Deja que especulen. No me importa lo que susurren. Evelyn vaciló. Luego se inclinó hacia adelante. Señor, he trabajado para usted el tiempo suficiente como para saber cuándo algo ha cambiado. Siempre le ha importado la percepción, el control. ¿Qué pasó? Él pensó en explicarle, en contarle sobre la niña con el corazón intrépido. Pero las palabras se atascaron. Algunas cosas eran demasiado preciosas para exponerlas a los chismes de las salas de juntas. En su lugar dijo simplemente, «Recordé que soy humano». Ella frunció el ceño, confundida, pero no insistió. Cuando se fue, Marcos se volvió hacia la ventana. La ciudad se extendía sin fin, pero sus pensamientos vagaban hacia un pequeño apartamento donde el pavo se había quemado en los bordes y el cariño se había servido en abundancia. Esa noche, Marcos hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su médico voluntariamente. Programó otra ronda de pruebas. Decidido a probar cada tratamiento que quedaba, incluso los más arriesgados. No se rendiría en silencio. Las palabras de Gracia resonaban. Viva cada día como si fuera un regalo. 2 días después, regresó al hospital para las pruebas.
Mientras estaba sentado en la sala de espera, hojeando una revista en la que no podía concentrarse, una voz familiar lo llamó. Levantó la vista. Gracia estaba de pie con su uniforme, sorprendida, pero no hostil. «Ha vuelto», dijo. Él asintió. «He decidido que no estoy listo para renunciar». Sus ojos se suavizaron, la aprobación oculta bajo la moderación profesional. «Bien, es la única manera de tener una oportunidad». Él la estudió, la forma en que la fatiga marcaba su rostro, pero no podía atenuar su fuerza. Le recordaba a las enfermeras que habían cuidado a su abuela, mujeres que cargaban mundos de dolor y aún así lograban ofrecer consuelo. Por razones que no podía explicar, estar cerca de ella lo estabilizaba. Ana apareció entonces, saltando junto a otra enfermera que la había estado cuidando ese día. «¡Señor Marcos!», chilló, corriendo hacia él. «¿Volviste?». Su entusiasmo lo desarmó. Se agachó, dejando que sus brazos lo rodearan. «Sí», dijo suavemente. «Volví. Vendrás para Año Nuevo también, ¿verdad?», preguntó ansiosamente. «Mamá hace galletas y cantamos canciones». «Ana», interrumpió Gracia, su tono amable pero firme. «No lo presiones». Marco sonrió levemente. «No es presión, es algo que esperar con ilusión». Las palabras lo sorprendieron incluso a él. Esperar con ilusión. Había pasado tanto tiempo desde que sintió eso. Al salir del hospital, se dio cuenta de que la invitación había hecho más que darle una comida. Había plantado una semilla. Ahora quería más que sobrevivir. Quería conexión, recuerdos, pertenencia. De vuelta en su ático, Marcos pasó junto a la silenciosa grandeza y se detuvo ante la vieja receta de su abuela que había desenterrado días antes. Desdobló el gastado papel con cuidado, trazando la tinta desvaída. Ya no se trataba del pastel, se trataba de la herencia, de reclamar una parte de sí mismo que la enfermedad y la ambición habían enterrado. Colgó la receta en el refrigerador y susurró: «La próxima vez llevaré algo mío a la mesa». Oh, esa noche mientras miraba la ciudad, se dio cuenta de algo extraordinario. Ya no estaba llorando solo. Los días posteriores a Nochebuena pasaron rápidamente, pero el recuerdo de esa noche perduraba como el sabor del pastel de Gracia. Cálido, imperfecto, inolvidable. Marcos se encontraba reviviendo la velada en su mente. No tanto la comida o las palabras, sino el sentimiento. La pequeña mesa, la vela parpadeante, la mano de Ana sobre la suya. Había probado la pertenencia, y eso lo perseguía de la mejor manera. Pero mientras la calidez permanecía en su corazón, el mundo fuera de su edificio de apartamentos no guardó silencio. A la semana siguiente, los susurros habían comenzado a extenderse por el vecindario. Comenzó cuando la señora Herrera, de 2 puertas más allá, vio el elegante coche negro esperando en la acera esa noche. Se lo mencionó a su hermana, quien se lo mencionó a su peluquera, quien se lo mencionó a una clienta en la tienda de la esquina. Para el lunes, la historia había echado raíces. Gracia, la madre soltera del 2B, había recibido a un misterioso hombre rico en su modesto hogar. Marcos lo sintió en el momento en que regresó. Había conducido él mismo de nuevo, evitando la limusina, pero no podía ocultar el corte de su ropa ni la forma en que la gente lo miraba mientras subía las escaleras hacia el apartamento de Gracia. Las voces bajaban de tono, los ojos lo seguían, y más de un comentario susurrado quedaba a su paso. Dentro, Gracia había puesto 2 tazas de café sobre la mesa. Estaba tranquila, pero las líneas alrededor de sus ojos delataban el cansancio. «Están hablando», admitió tan pronto como él se sentó. «De ti, de nosotros». Marcos se tensó. «Nunca quise causar problemas». Gracia negó con la cabeza. «No es tu culpa. Es solo que la gente en lugares como este no vemos a hombres como tú caminando por nuestros pasillos. Asumen cosas». «¿Qué tipo de cosas?»,
presionó él, su voz baja. Que estoy detrás de tu dinero, o que tú estás detrás de mí. Que no puede ser simplemente lo que es, un hombre compartiendo una comida con una familia. Ella suspiró, envolviendo sus manos alrededor de la taza. No entienden la amabilidad sin condiciones. Marcos sintió que la ira crecía, no por él, sino por ella. Entonces déjalos susurrar. No te conocen a ti ni a mí. Ana, que había estado sentada en el suelo coloreando, levantó la vista con los ojos muy abiertos. ¿Están siendo malos contigo, mamá? Gracia esbozó una pequeña sonrisa. Nada que no podamos manejar, cariño. No. Marcos se inclinó hacia adelante, su voz más suave ahora. Si mi presencia te pone en riesgo, si daña tu reputación aquí, dejaré de venir. La habitación quedó en silencio. Gracia lo estudió cuidadosamente, como midiendo su sinceridad. Finalmente, negó con la cabeza. No, eso es exactamente lo que la desesperación quiere. Aislarte de nuevo. No dejaré que eso suceda. Si la gente habla, que hable. Lo que importa es lo que es verdad dentro de estas paredes. Ana sonrió radiante, subiéndose al regazo de Marcos sin dudarlo. Ahora eres de la familia, y las familias se mantienen unidas. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier caída del mercado o diagnóstico. Familia. La palabra envolvió su corazón como un vendaje. La abrazó suavemente, su voz áspera. Entonces me quedaré. El domingo siguiente Marcos fue a la iglesia del barrio con Gracia y Ana. Era una pequeña congregación en un edificio de ladrillos en la esquina de su vecindario. No había entrado a una iglesia en décadas, no desde que era un niño. Sin embargo, algo en ello lo calmó. Los bancos estaban desgastados por años de culto. El coro cantaba con voces crudas que transmitían más corazón que técnica. Y el pastor no hablaba de riqueza o estatus, sino de resistencia, amor y comunidad. Algunos feligreses miraban a Marcos con curiosidad, reconociendo al hombre de los noticieros, pero la presencia firme de Gracia a su lado y la mano de Ana aferrada a la suya lo anclaron. Se encontró tarareando los himnos, aunque las palabras se sentían extrañas en su garganta, como reliquias redescubiertas de otra vida. Después del servicio, algunos vecinos se acercaron a Gracia. Algunos ofrecieron palabras amables, pero otros dejaron que su sospecha goteara entre las sílabas. «Menudo invitado te has traído», comentó una mujer con una sonrisa tensa. «Debe ser bueno tener amigos influyentes». Gracia mantuvo la cabeza alta, respondiendo con calma. «No se trata de influencias, se trata de personas». Marcos quería protegerla de los susurros, usar su riqueza para silenciar a todos los que dudaban, pero sabía que eso solo les daría la razón. Así que, en lugar de eso, inclinó la cabeza respetuosamente y no dijo nada. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Gracia, Ana tiró de él cuando se iba. «Volverás, ¿verdad? No dejarás que la gente mala te asuste». Él se agachó a su nivel, mirándola a sus ojos serios. «Volveré, Ana, lo prometo». Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de su cuello. «Bien, porque ahora estás atrapado con nosotras». Conduciendo a casa, Marcos se dio cuenta de cuán profundamente sentía esa promesa. Los susurros, la sospecha, la duda, no eran nada comparados con el poder silencioso de la pertenencia. Por primera vez en años, no estaba a la deriva en la vida. Estaba arraigado, atado por algo más fuerte que él. Orgullo. Y en el silencio de su ático, se susurró a sí mismo: «Ya no estoy llorando solo». Marcos regresó el siguiente fin de semana con una bolsa de compras en la mano. Había insistido en parar en un mercado local en lugar de enviar a un empleado o asistente. Quería elegir la comida él mismo, caminar por los pasillos y sentir el peso de las decisiones simples. ¿Manzanas o naranjas?
pan blanco o integral, batatas o patatas normales. Para su sorpresa, el acto fue reconfortante, casi terapéutico. Cuando Gracia abrió la puerta y lo vio allí de pie con bolsas colgando de ambos brazos, arqueó las cejas. «No tenías que hacer eso», dijo. «Quería hacerlo», replicó él. «Además, tú me diste de cenar. Es lo justo». Ana chilló desde detrás de su madre. «¿Qué trajiste? ¿Galletas? ¿Helado?» Marcos se rió entre dientes, entrando con las bolsas. «Ya verás, pero puede que necesite ayuda». Desempacaron juntos en la pequeña cocina. Gracia manejaba las verduras con facilidad experta, colocándolas en hileras ordenadas, mientras Marcos tropezaba con frascos y cajas, poco familiarizado con las encimeras estrechas y los armarios que chirriaban. Se le cayó un frasco de salsa de tomate, atrapándolo justo antes de que golpeara el suelo. Gracia sonrió de lado, negando con la cabeza. «Estás acostumbrado a que la gente haga todo esto por ti, ¿verdad?», bromeó ligeramente. Él sonrió con ironía. «Culpable». Ana se subió a una silla, ansiosa por inspeccionarlo todo. «¿Podemos hacer espaguetis esta noche, por favor? ¿Con pan de ajo?» Gracia miró a Marcos. «¿Siquiera sabes cocinar?» Él vaciló. «No he cocinado en mucho tiempo, pero me gustaría intentarlo». Y así, bajo la atenta mirada de Gracia y el parloteo entusiasta de Ana, Marcos se encontró picando cebollas con una precisión torpe, hirviendo pasta que se pegaba y untando mantequilla en pan que se quemaba en los bordes. La cocina se llenó de risas por sus errores, y por primera vez en décadas, Marcos se rió libremente. Una risa profunda, sin defensas, genuina. Cuando finalmente se sentaron a comer, los espaguetis eran imperfectos, demasiado ajo, la pasta un poco pasada, pero no importaba. Ana sorbía felizmente, con salsa manchando su barbilla, y Gracia sonreía al ver la alegría de su hija. «Esto», dijo Marcos en voz baja, mirándolas a ambas, «es mejor que cualquier comida que haya tenido en años». Gracia lo estudió, su expresión más amable de lo habitual. «No es la comida, Marcos. Es la compañía». Él asintió, tragando saliva con dificultad. Tenía razón. El sabor de la familia era más rico que cualquier vino, más satisfactorio que cualquier banquete. Más tarde esa noche, mientras Ana jugaba con sus muñecas en la sala, Gracia se quedó en la cocina mientras Marcos ayudaba a lavar los platos. Se había arremangado, sus manos torpes con la esponja, pero decidido. «¿Por qué estás realmente aquí?», preguntó ella de repente. Su tono no era hostil, sino inquisitivo. Él dejó un plato con cuidado en el escurridor antes de responder. «Porque no quiero morir sin saber qué se siente esto de nuevo». Gracia hizo una pausa, luego se apoyó en la encimera. «¿Y qué es esto, exactamente?». Él la miró a los ojos. «Pertenencia. Vida ordinaria. Una familia». Su voz bajó, casi quebrándose. «Pensé que podía vivir sin ello, pero estaba equivocado». La expresión de ella se suavizó, aunque las sombras persistían en sus ojos. Había vivido demasiado tiempo al borde de la lucha como para tomar las palabras al pie de la letra. Aún así, vio la verdad en su rostro. «Sabes que esto no será fácil», dijo en voz baja. «La gente seguirá hablando. Pensarán que estás jugando a la caridad o que yo estoy tramando algo. El mundo no hace espacio para las cosas que no entiende». Marcos asintió. «Entonces déjalos que no entiendan. Ya no me importa lo que piensen». Gracia lo miró por un largo momento, luego asintió levemente. «Está bien, pero no huyas cuando se ponga difícil. Ana ya te ha dado su corazón. No hagas que me arrepienta de haberte dejado entrar». «No lo haré», prometió. Y por primera vez en su vida, lo dijo en serio, sin dudarlo. Cuando finalmente se fue esa noche, Ana corrió a la puerta para abrazarlo. «Adiós. La próxima vez», dijo con una sonrisa, «puedes hacer tú el postre». Marcos se rió.
Empezaré a practicar. Conduciendo de regreso por la ciudad, Marcos se sintió más ligero de lo que se había sentido en meses. Había quemado el pan y cocido demasiado la pasta, pero también se había reído, había compartido y había pertenecido. Y mientras miraba el brillante horizonte, se dio cuenta de algo profundo. La vida no se le estaba escapando esa noche, la estaba viviendo, una comida imperfecta a la vez. Para cuando Marcos regresó al apartamento de Gracia el sábado siguiente, su presencia se había convertido en una especie de espectáculo. Los niños que jugaban en el patio dejaban de hacerlo para verlo caminar desde su coche hasta la entrada, susurrando y señalando. Los adultos espiaban a través de las cortinas o se apoyaban en los marcos de las puertas, sus conversaciones bajando a un murmullo cuando él pasaba. Sintió los ojos, el juicio, la curiosidad presionándolo. Gracia lo recibió en la puerta con su calma habitual, aunque sus ojos delataban que ella también había notado las miradas. «Estás causando bastante revuelo», dijo en voz baja mientras lo dejaba entrar. «Lo sé», admitió Marcos quitándose el abrigo. «Siento como si cada ventana estuviera observando». «Lo están», replicó Gracia sin rodeos. «Este vecindario no ve a hombres con trajes a medida cargando bolsas de supermercado para madres solteras. Para ellos, o es caridad o es un escándalo». Marcos frunció el ceño. «¿Y qué ves tú?» Gracia lo estudió y luego respondió simplemente: «A un hombre que necesita algo más que dinero». Sus palabras disiparon la tensión, y Marcos sintió una sorprendente sensación de alivio. La siguió a la cocina donde Ana estaba encaramada en una silla, coloreando con una caja de crayones rotos. Cuando lo vio, se iluminó. «Señor Marcos, ¿volviste?», exclamó saltando a sus brazos. «Te dije que lo haría», dijo él abrazándola suavemente. Esta vez, en lugar de traer compras de la tienda, Marcos había intentado algo diferente. Puso una bolsa de papel en la encimera y sacó una fuente para pastel, la receta de su abuela, horneada en el horno de su propio ático. La corteza era irregular, el relleno estaba ligeramente agrietado, pero el olor era cálido y dulce. «Pensé en intentar hacer el postre», dijo casi con timidez. Ana soltó un grito ahogado y dramático. «¿Horneaste?». Gracia arqueó una ceja, aunque sus labios se curvaron con diversión. «Admito que no me esperaba eso». Cortaron rebanadas después de la cena, y aunque el pastel estaba lejos de ser perfecto, Ana devoró la suya con deleite. «Es el mejor pastel del mundo», declaró con la boca llena, y Marco sintió una oleada de orgullo que no había conocido en años. Sin embargo, fuera de la calidez de su mesa, los susurros crecían. Más tarde esa noche, cuando Marco salió a buscar algo a su coche, escuchó a dos vecinas hablando. «Ahora tiene un hombre rico», murmuró una. «O él se ha conseguido un caso de caridad», respondió la otra con una risita. Marco se detuvo en las sombras, la ira subiendo caliente por su pecho. Quería enfrentarlas, silenciar sus palabras baratas con el peso de su nombre. Pero entonces recordó la advertencia de Gracia. El mundo no hace espacio para las cosas que no entiende. Respiró hondo, eligiendo en lugar de eso volver a entrar. Gracia notó la tensión en su mandíbula cuando regresó. «¿Qué dijeron?». «Nada que valga la pena repetir», murmuró. Ella sostuvo su mirada, firme e impasible. «Deja que hablen. Si tú sabes quién eres, sus palabras no importan». Marcos la estudió, impresionado de nuevo por su fortaleza. Ella vivía cada día bajo el peso de la lucha, salarios bajos, largas horas, el juicio de la sociedad, y, sin embargo, se comportaba con una dignidad que él rara vez había visto entre los poderosos. En su presencia, incluso los susurros perdían su veneno. Más tarde, después de que Ana se fuera a la cama, Gracia y Marco se sentaron en la silenciosa sala de estar. El zumbido del viejo refrigerador era el único sonido. Gracia sostenía una taza de té, mientras Marco se inclinaba hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «¿Alguna vez te cansas?»,
preguntó él de repente. ¿De qué? De mantener todo unido, de luchar contra el mundo sola. Ella pensó por un momento antes de responder. Todos los días. Pero no puedo darme el lujo de renunciar. Ana me necesita, y quizás eso es lo que me salva. Tener a alguien por quien luchar. Marcos tragó saliva con dificultad. Pensó en su ático vacío, en los pasillos estériles de su oficina, en las noches interminables sin nadie que lo esperara. Había pasado su vida construyendo torres de cristal y acero, y aquí estaba Gracia, sin nada más que resiliencia y amor, y era más fuerte que él. «Yo no tengo a nadie por quien luchar», admitió en voz baja. Gracia lo miró, sus ojos firmes. «Pues tal vez has encontrado a alguien ahora». El silencio entre ellos se profundizó, cargado de una verdad tácita. Marcos sintió que algo se agitaba, una esperanza frágil pero innegable. Cuando se fue esa noche, las miradas de los vecinos lo siguieron de nuevo, pero esta vez sus susurros importaban menos, porque dentro de ese pequeño apartamento había probado no solo un pastel, sino la posibilidad de una vida que significara algo. El aire de diciembre se había vuelto más frío, mordiendo las mejillas de Marcos mientras subía los escalones hacia el apartamento de Gracia, una vez más. Esta vez no traía compras, ni pastel, ni escudo de excusas. Venía simplemente para estar allí. Mientras llamaba, pudo oír la risa de Ana derramándose desde adentro, alta y brillante, ahuyentando la penumbra del pasillo. Gracia abrió la puerta, secándose las manos en un paño de cocina. «Llegas temprano», dijo con una leve sonrisa. «No quería desperdiciar el día», respondió Marcos. Ana se abalanzó hacia él, abrazando sus piernas. «Te guardamos un sitio en la mesa otra vez». Cuando Marcos entró, vio la mesa ya puesta. Esta noche tocaba espaguetis de nuevo, pero las sillas desparejadas habían sido dispuestas con más cuidado. Ana incluso había colocado una servilleta de papel donde iría su plato, con un garabato de una figura de palito sosteniendo las manos de otras dos. Encima, con letras temblorosas, había escrito «Familia». Su pecho se apretó mientras se sentaba. La mesa estaba torcida. Una pata era más corta que las otras, y los platos estaban desportillados en los bordes. Sin embargo, se dio cuenta de que esta era la mesa más importante a la que jamás había sido invitado. Mientras Gracia servía la comida, Marcos alcanzó la olla torpemente, decidido a ayudar. Su mano rozó la de ella, y por un momento ambos se detuvieron. Ella encontró su mirada, sus ojos cansados pero firmes, y asintió levemente antes de pasarle el plato. La conversación durante la comida fue fácil, fluida. Ana parloteaba sobre la escuela, sobre la obra de fin de año para la que estaba ensayando, sobre el disfraz de estrella que quería usar. Marcos escuchaba con interés genuino, riendo cuando ella insistió en que él fuera a verla actuar. «No me lo perdería», prometió. Gracia lo miró desde el otro lado de la mesa. «Cuidado, te tomará la palabra». «Espero que lo haga», replicó él. Por un rato pareció que el mundo se había encogido al tamaño de ese pequeño apartamento. La mesa torcida, la luz parpadeante, el sonido del tenedor de Ana tintineando contra su plato. Se sentía seguro, pero entonces llamaron a la puerta. Un golpe seco, insistente. Gracia frunció el che, levantándose para abrir. Al otro lado estaba la señora Herrera, la vecina cuyos susurros habían alimentado gran parte de los chismes. Tenía los labios apretados y los brazos cruzados. «Buenas noches, Gracia», dijo fríamente, sus ojos pasando por encima de ella hacia Marcos, sentado a la mesa. «No pude evitar notar que tu invitado ha estado viniendo mucho últimamente». La voz de Gracia permaneció calmada. «Es un amigo de la familia». La señora Herrera arqueó una ceja. ¿Un amigo o algo más? La gente empieza a preguntarse, un hombre como ese no pasa tiempo en un lugar como este sin una razón. Marcos se levantó lentamente con la mandíbula tensa, pero Gracia levantó una mano. No quería una escena. «Está aquí porque elige estarlo»,
dijo ella con firmeza. Y eso es todo lo que cualquiera necesita saber. La señora Herrera resopló, claramente insatisfecha, pero murmuró un adiós educado y se fue. La puerta se cerró con un golpe sordo. Gracia se apoyó en ella por un momento, cerrando los ojos. Marcos se acercó, su voz baja. Lo siento, nunca quise traer este tipo de problemas a tu puerta. Ella lo miró, cansada pero resuelta. No son problemas, es solo la vida. La gente habla, siempre lo harán. Ana intervino desde la mesa, su inocencia atravesando la tensión. Solo está celosa porque tú no cenas con ella. Marcos soltó una risita a pesar de sí mismo, el sonido aliviando la habitación. Gracia negó con la cabeza, sonriendo levemente. Ve a terminar tus espaguetis, pequeña. Cuando Marcos volvió a sentarse, notó que la vela sobre la mesa casi se había consumido. Su llama parpadeaba débilmente, luchando contra la corriente de aire. La miró fijamente, dándose cuenta de cuánto se parecía a su propia vida. Frágil, precaria, pero aún ardiendo. Gracia siguió su mirada. «No dejas de mirar esa vela», dijo en voz baja. Él asintió. «Me recuerda cuánto tiempo me queda». Su voz fue firme. «Entonces no lo desperdicies. Una vela no deja de arder porque la habitación esté oscura. Sigue brillando de todos modos». Las palabras lo golpearon profundamente, y tragó saliva con dificultad. Volvió a tomar el tenedor, decidido a terminar la comida, a aferrarse a esta noche como si fuera una de las preciosas pocas que le quedaban. Para Marcos, la mesa torcida se había convertido en el lugar más sagrado del mundo. La semana siguiente, Marcos regresó de nuevo, pero esta vez el aire fuera del apartamento de Gracia se sentía más pesado. Mientras estacionaba su coche, notó grupos de vecinos reunidos en pequeños corrillos, sus voces resonando en el aire frío de la tarde. La conversación se detuvo cuando él salió, los ojos fijos en él más tiempo que antes. Sintió el juicio en cada mirada. Cuando llegó a la puerta, un hombre desde el otro lado del patio gritó: «Oye, Villanueva, ¿vienes a visitar el barrio bajo por diversión o vas a comprar el edificio?» Siguieron risas, agudas y cortantes. Marcos se congeló, apretando la mandíbula. Podría haber respondido con desdén, aplastado el insulto bajo el peso de su riqueza y poder. Pero se obligó a seguir caminando. El orgullo lo instaba a defenderse, pero recordó la voz de Gracia. «Deja que hablen. Si tú sabes quién eres, sus palabras no importan». Gracia abrió la puerta casi de inmediato, sus ojos mirando más allá de él, hacia los curiosos de fuera. No preguntó qué habían dicho. No lo necesitaba. Simplemente se hizo a un lado. «Entra». Dentro, el pequeño apartamento tenía su calidez habitual. Aunque Marcos podía sentir la tensión que irradiaba Gracia, ella se ocupó en la cocina, poniendo los platos, mientras Ana saltaba alegremente hacia él. «Señor Marcos, mira, te hice algo en la escuela». Sostenía una estrella de cartulina espolvoreada con brillantina, su nombre escrito con letras torcidas en el centro. Él se arrodilló para tomarla, con un nudo en la garganta. «Es hermosa, Ana. La guardaré para siempre». Ella sonrió y volvió saltando a sus colores, pero Marcos notó el silencio de Gracia mientras se movía por la cocina. Finalmente, él se acercó, su voz baja. «Está empeorando, ¿verdad?» Gracia no lo miró. «La gente habla, piensan que tengo algún plan, que te estoy usando o que tú me estás usando a mí. De cualquier manera, han decidido que está mal». Él apretó los puños. «No es asunto de ellos». «Quizás no», dijo ella volviéndose para mirarlo por fin. Pero sus palabras no se desvanecen sin más. «Ana oye cosas. Me preguntó ayer si te cansarías de nosotras cuando la gente se pusiera demasiado cruel». Esa idea lo golpeó como una cuchilla. Nunca me iría por culpa de los chismes. Gracia lo estudió, sus ojos buscando la verdad en su rostro. «Has vivido en un mundo donde a la gente le importan más las apariencias que nada. Aquí, las apariencias también pueden aplastar a la gente.
La diferencia es que no tenemos dinero detrás del cual escondernos. Solo nos tenemos la una a la otra. Marcos exhaló lentamente. Quería contarle todo, que ya estaba librando una batalla que ella no podía ver, que cada día era una apuesta con su cuerpo, que este apartamento y la presencia de ella se habían convertido en su único refugio. En lugar de eso, dijo suavemente: «No me importa lo que piensen, me importa esto». Señaló hacia la mesa donde Ana tarareaba para sí misma, con los crayones esparcidos como confeti. «Me importas tú, me importa ella». La expresión de Gracia se suavizó, aunque las sombras persistían en sus ojos. Asintió una vez y volvió a la cocina. La cena de esa noche fue más tranquila de lo habitual. Ana llenó el silencio con historias sobre la escuela, su obra de fin de año, y cómo quería que Marcos aplaudiera más fuerte cuando ella actuara. Él prometió que lo haría. Gracia sonrió levemente, pero dijo poco. Después de cenar, mientras Ana se preparaba para dormir, Marcos ayudó a Gracia con los platos. El agua tibia y el tintineo de los platos daban peso al silencio. Por fin, Gracia habló. «Podrías marcharte, ¿sabes? Dejar todo esto atrás. Nadie te culparía». Marcos negó con la cabeza, su voz firme. «Ya me alejé de todo lo que importaba una vez. No lo volveré a hacer». Gracia lo miró a los ojos y por primera vez derribó el muro de cautela que mantenía alrededor de su corazón. «Entonces no dejes que me arrepienta de confiar en ti». Más tarde, cuando Marcos salió para irse, el aire frío lo recibió de nuevo. Los vecinos aún merodeaban, sus susurros siguiéndolo por el patio. Pero esta vez no apartó la mirada. Enfrentó sus miradas de frente, no con arrogancia, sino con un desafío silencioso, porque dentro de ese apartamento, él tenía algo que ellos no podían tocar. El invierno apretó más fuerte en la ciudad. La escarcha se aferraba a los parabrisas por las mañanas, y el aire traía el mordisco de diciembre. Para Marcos, los días entre visitas parecían años. Su oficina era la misma, las llamadas interminables, los trajes elegantes, las reuniones llenas de gente que lo medía solo por números. Pero el centro de su vida se había desplazado. Sus pensamientos ya no se detenían en informes de la bolsa o invitaciones a galas. Vagaban hacia un pequeño apartamento donde la mesa estaba torcida, la comida era imperfecta y la risa era real. Cuando llegó una tarde, Ana ya estaba esperando junto a la ventana. En el momento en que vio su coche, corrió hacia la puerta, abriéndola de golpe, antes de que él pudiera siquiera llamar. «¡Estás aquí!», gritó, su aliento formando nubes en el aire frío mientras se lanzaba a sus brazos. Gracia la siguió, negando con la cabeza ante el entusiasmo de su hija. «Te vas a enfermar esperando así», la regañó suavemente, aunque una sonrisa tiraba de sus labios. Marcos entró, sacudiéndose el frío. El olor a pollo al horno llenaba el aire, mezclándose con la canela de un pastel que se enfriaba en la encimera. Una sola vela parpadeaba en la ventana, su luz derramándose contra el cristal. «La mantenemos encendida todas las noches de diciembre», explicó Gracia cuando notó su mirada. «Es una vieja costumbre familiar. Mi madre decía que una vela en la ventana significa esperanza. Le dice a cualquiera que pase que no está solo». Las palabras calaron en Marcos más profundo de lo que ella sabía. Miró la llama, pequeña pero firme, y sintió como si estuviera ardiendo solo para él. La cena esa noche fue más ligera que la anterior. Las risas rompían el silencio mientras Ana los entretenía con historias exageradas de los ensayos de la escuela. Le habían dado el papel de una estrella en la obra de fin de año, y practicaba sus líneas en la mesa, de pie en su silla con los brazos extendidos. «Brillo tanto», declaraba, «que hasta los ángeles se ponen celosos». Marcos aplaudió, sonriendo. «¡Bravo! Vas a eclipsar a todos». Las mejillas de Ana se sonrojaron de placer. Gracia soltó una risita, negando con la cabeza. «No la animes demasiado, o empezará a pedir un agente».
Después de recoger los platos, Marcos se quedó en la sala de estar mientras Ana se preparaba para dormir. El resplandor de la vela llegaba desde la ventana, su llama reflejándose en los ojos de Gracia. Ella se sentó frente a él, con las manos alrededor de una taza de té. «Siguen hablando», dijo en voz baja. «Lo sé», admitió Marcos. «No me molesta por mí», continuó Gracia, «pero Ana es pequeña. No entiende por qué la gente puede ser cruel». Marcos se inclinó hacia adelante, su voz baja. «Si pudiera silenciar cada susurro, lo haría, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es estar aquí, para demostrarle que no me voy, sin importar lo que digan». Gracia lo estudió por un largo momento. «¿Lo dices en serio?» Él la miró a los ojos, inquebrantable. «Sí, por una vez en mi vida digo algo con cada fibra de quien soy». Algo se suavizó en la expresión de ella, aunque sus ojos brillaban con cautela. Asintió, como si le diera permiso para quedarse. Más tarde, después de que Ana se durmiera, Marcos se quedó junto a la ventana. La vela seguía ardiendo, pequeña pero desafiante contra la oscuridad exterior. Gracia se unió a él, con los brazos cruzados mientras miraba la calle tranquila. «¿Sabes qué pensé la primera vez que Ana te señaló en el parque?», preguntó. Marcos negó con la cabeza. «Pensé, aquí hay un hombre que lo tiene todo, pero no tiene nada. Y me pregunté cuánto tiempo le tomaría darse cuenta de qué importa más». Marcos tragó saliva con dificultad. «Me estoy dando cuenta ahora». El silencio entre ellos era cálido, no pesado. La vela parpadeaba suavemente, su luz firme contra la noche de invierno. Para Marcos, era más que un símbolo. Era la prueba de que ya no caminaba solo en la oscuridad. Cuando se fue esa noche, la llama aún ardía en la ventana, siguiéndolo por la calle como una promesa. La noche era más fría de lo habitual. El cielo sobre la ciudad estaba cubierto por una cortina de nubes grises. Marcos sintió el dolor en los huesos incluso antes de llegar al apartamento de Gracia. Era el tipo de dolor que no era solo por el clima, sino por la enfermedad. Un profundo recordatorio de la sangre que lo traicionaba. Para cuando subió las familiares escaleras, sus manos temblaban ligeramente mientras llamaba a la puerta. Ana respondió primero, como siempre, su rostro brillando de emoción. «¡Señor Marcos!», chilló abrazando su cintura. «Mamá hizo sopa esta noche porque hace frío. Vamos, entra rápido». Gracia apareció detrás de ella, secándose las manos en una toalla. Sus ojos lo recorrieron rápidamente, notando la palidez de su piel, el cansancio en su postura. «No te ves bien», dijo suavemente, su voz teñida de preocupación. Marcos forzó una sonrisa. «He tenido días mejores, pero quería estar aquí». Dentro, el apartamento estaba cálido, lleno del olor a sopa de pollo hirviendo a fuego lento. En la estufa. Se reunieron alrededor de la mesa, Ana parloteando mientras Marcos intentaba igualar su energía. Pero a mitad de la comida, dejó la cuchara, sus manos temblando contra el cuenco. Gracia lo notó de inmediato. «¿Marcos?», preguntó en voz baja. Él la miró a los ojos, y por primera vez desde que entró en sus vidas, dejó caer la máscara por completo. Su voz se quebró. «Necesito decirte la verdad, toda». La expresión de Gracia se suavizó, pero se volvió seria. «Adelante». Marcos respiró hondo. Las palabras eran pesadas, pero inevitables. «Tengo leucemia. Los médicos lo han intentado todo. Tratamientos, ensayos, medidas desesperadas. Nada ha funcionado. No me queda mucho tiempo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como plomo. Las pequeñas manos de Ana se detuvieron sobre su cuchara. Miró de su madre a Marcos, su joven mente luchando por entender. Gracia extendió la mano sobre la mesa, colocando la suya suavemente sobre la de él. «Ya suponía que era algo serio», dijo en voz baja, pero oírtelo decir, se interrumpió, sus ojos brillando. Marcos tragó saliva con dificultad. «No quería que me tuvieras lástima. He pasado mi vida imponiendo respeto, construyendo muros, fingiendo que era intocable.
pero la verdad es que estoy asustado, más asustado de lo que he estado nunca. Su voz se rompió, y no quería morir sin que alguien supiera quién soy realmente. La habitación quedó en silencio, excepto por el burbujeo de la sopa en la estufa. Finalmente, Ana se deslizó de su silla y rodeó la mesa. Se subió al regazo de Marcos y envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello. «No tengas miedo», susurró. «Nosotras seremos tu familia». Las palabras lo deshicieron. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras la abrazaba con fuerza, su cuerpo temblando bajo el peso tanto de la desesperación como del consuelo. Gracia extendió la mano de nuevo, su voz más firme de lo que él esperaba. «No estás solo, Marcos. Ya no. No necesitas luchar contra esto tú solo. Si quieres luchar, lucharemos contigo. Y si no puedes ganar, al menos no lo enfrentarás solo». Él la miró, abrumado. Ningún médico le había dado jamás tal promesa. Ningún accionista o colega le había ofrecido jamás tal voto. Era la simple fortaleza de una mujer que no tenía nada, pero lo daba todo. Durante el resto de la noche, la conversación fue más tranquila. No hablaron de medicinas, ni de dinero, ni de la injusticia del destino. Hablaron de la vida, de la obra de fin de año de Ana, de los recuerdos de Gracia de sus nochebuenas de infancia, de las pequeñas cosas que hacían la vida hermosa. Al irse esa noche, Marcos se detuvo en la puerta. Su voz era baja pero resuelta. «Gracias por darme una razón para seguir respirando. Incluso si el mundo dice que mi tiempo es corto, me has dado algo por lo que vale la pena vivir». Gracia asintió, sus ojos brillantes. «Entonces sigue viviendo, Marcos, día a día. Es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Afuera, el aire de diciembre cortaba la piel. Pero Marcos sintió algo nuevo en su pecho. No solo miedo, no solo desesperación. Esperanza. Frágil, parpadeante, pero viva. Como la vela que aún brillaba en la ventana mientras él se alejaba. Los titulares de la mañana tomaron a Marcos por sorpresa. No había hablado con ningún periodista. No había dejado escapar una palabra sobre Gracia o Ana. Sin embargo, allí estaba, en los sitios de noticias de negocios. Multimillonario Villanueva visto en barrio humilde de la ciudad. El artículo era escaso en detalles, relleno de especulación, pero fue suficiente. Los reporteros olieron la historia. Por la tarde un par de equipos de cámaras ya se habían estacionado frente al edificio de Gracia. Merodeaban cerca de la entrada, lanzando preguntas a los residentes, esperando obtener migajas de chismes. ¿Es verdad que Villanueva está saliendo con alguien de este barrio? ¿Qué hace un hombre como él aquí? Marcos lo vio cuando llegó esa noche. Los flashes de las cámaras lo recibieron incluso antes de que saliera de su coche. Agarró el volante, su estómago revuelto. Había capeado tormentas mediáticas antes, rumores de fusiones, demandas, donaciones políticas. Pero esto era diferente. Esta era Gracia. Esta era Ana. Y su pequeño mundo no merecía ser arrastrado al resplandor. Casi dio la vuelta, pero entonces vio la ventana de arriba, la pequeña vela ardiendo como cada noche. Esa luz lo estaba esperando. Se obligó a salir del coche, ignorando las preguntas que le lanzaban, y subió las escaleras. Gracia abrió la puerta rápidamente, tirando de él hacia adentro antes de que las cámaras captaran una toma clara. Tenía el rostro tenso. «Han estado aquí desde el mediodía», dijo bruscamente, preguntando a los vecinos, tomando fotos. Ana tenía miedo de salir. Marcos maldijo en voz baja. «Esto es mi culpa. Debí haber sabido que me seguirían». Gracia se cruzó de brazos. «Los medios no vienen aquí a menos que huelan sangre. Creen que estás escondiendo algo, y ahora están dando vueltas». Ana se asomó desde detrás de su madre con los ojos muy abiertos. «¿Son gente mala?» Marcos se agachó, su corazón rompiéndose ante el miedo en su voz. «Solo son curiosos, Ana.
pero te prometo que no pueden hacerte daño. La expresión de Gracia se endureció. Las palabras hieren, las mentiras hieren. No hagas promesas que no puedes cumplir. La velada transcurrió en una calma incómoda. La cena quedó intacta por un rato mientras Marcos intentaba explicarse. Nunca le conté a nadie sobre ustedes, lo juro. Alguien debe haberme visto, seguido hasta aquí. Gracia caminaba de un lado a otro de la cocina, su voz baja pero feroz. No me importan tus explicaciones, Marcos, me importa mi hija. Ella no pidió cámaras fuera de su puerta. Él asintió, la vergüenza pesando sobre él. Me encargaré de esto, haré que se detengan. ¿Cómo?, exigió ella. No puedes controlar los chismes y no puedes comprar el silencio para siempre. Marcos se frotó las sienes, el dolor en su cuerpo intensificándose junto con el dolor en su corazón. Entonces me pararé frente a ellos. Los enfrentaré yo mismo. Si quieren una historia, la obtendrán de mí, no de ti. Los ojos de Gracia se suavizaron ligeramente ante la resolución en su voz, pero sus hombros permanecieron tensos. Solo no dejes que esto destruya lo que está sucediendo aquí. Ana no necesita titulares, necesita paz. Más tarde, mientras Ana se preparaba para dormir, Marcos se sentó en el sofá, mirando la vela parpadeante en la ventana. Su llama parecía más pequeña esa noche, golpeada por las corrientes de aire, pero aún así se aferraba. Gracia se unió a él, su expresión cansada. ¿Por qué siquiera volviste?, preguntó de repente. Con la prensa merodeando, podrías haberte alejado, ahorrarte el problema. Marcos se volvió hacia ella, su voz firme. Porque alejarme es lo que siempre he hecho, y mira dónde me ha dejado, solo, muriéndome sin nada más que dinero y arrepentimiento. No huiré esta vez, Gracia, ni de ti, ni de Ana. Por un momento sus ojos se suavizaron, como si le creyera. Entonces la voz de Ana llamó soñolienta desde el dormitorio. «Mamá, señor Marcos, no estén enojados. Somos familia, ¿recuerdan?» Gracia cerró los ojos brevemente. Luego asintió. «Descansa, Ana», le respondió. Cuando volvió el silencio, Marcos susurró. «Tiene razón. Sea cual sea la tormenta que haya fuera, aquí adentro, esto es familia». Gracia lo miró, sus defensas debilitándose. «Entonces más vale que estés listo para luchar por ella». Afuera las cámaras hacían clic y los susurros crecían. Pero dentro del pequeño apartamento, la vela en la ventana seguía ardiendo. Desafiante, frágil y firme. Por la mañana, el ruido había crecido. Los vecinos bullían con especulaciones. Los reporteros abarrotaban la calle, y algunos audaces llamaban a las puertas, ofreciendo dinero por comentarios. Gracia estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Ana estaba sentada en el sofá, abrazando a su osito de peluche, confundida por la conmoción exterior. Cuando Marcos llegó, las cámaras lo rodearon, sus voces como una tormenta. «Señor Villanueva, ¿tiene una relación romántica con ella? ¿Es esto caridad o un escándalo? ¿Por qué esta familia? ¿Por qué aquí?» Él los ignoró, abriéndose paso entre las luces intermitentes con las manos cerradas en puños, y llamó a la puerta de Gracia. Ella abrió rápidamente y lo empujó hacia adentro. Su voz era aguda. «Esto no puede seguir así, Marcos. No puedo tenerlos afuera todas las noches, convirtiendo mi casa en un espectáculo. Ana está asustada. Yo estoy cansada». Él se pasó una mano por el cabello, el peso de la culpa oprimiéndolo. «Lo arreglaré, los enfrentaré, les diré la verdad». Los ojos de Gracia se entrecerraron. «¿Y qué? ¿Qué verdad les dirás? ¿Que te estás muriendo? ¿Que encontraste consuelo en la amabilidad de una extraña?
Lo tergiversarán sin importar lo que digas. Él vaciló. Luego se dejó caer en el gastado sofá, hundiendo el rostro entre las manos. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Esconderme? ¿Dejarte? ¿Alejarme de lo único que me hace sentir vivo? Su ira flaqueó ante la crudeza de su voz. Ella se sentó frente a él, su tono suavizándose. No quiero que te vayas, pero tienes que entender que mi primer deber es con Ana. Tienes 6 años. Merece seguridad, estabilidad, no cámaras y rumores. Ana levantó la vista de su oso, su pequeña voz temblando. No son amables, mamá. Nos miran como si fuéramos raros. Se volvió hacia Marcos con los ojos muy abiertos. ¿Vas a dejar de venir? La pregunta lo atravesó. La buscó, subiéndola a su regazo. No, Ana, no dejaré de venir, ni por ellos, ni por nadie. Tú y tu mamá son la única familia que tengo. Los labios de Gracia se entreabrieron. Su respiración contenida. Por un momento, sus muros se derrumbaron, y él vio la profundidad de su soledad también. Había construido su vida sobre la resiliencia, pero incluso el acero se dobla bajo presión. Esa noche, después de que Ana se durmiera, Marcos se quedó de pie junto a la ventana, mirando al grupo de reporteros. Sus cámaras destellaban ocasionalmente, esperando como depredadores. Gracia se unió a él, con los brazos cruzados. No se irán fácilmente, murmuró. Entonces déjalos que se queden, dijo Marcos con firmeza. Deja que apunten sus camaradas, deja que escriban sus titulares. No puedo controlarlos, pero puedo controlar lo que yo hago. Gracia lo estudió, sus ojos escrutadores. ¿Y qué harás? Él se volvió hacia ella, su voz firme. Me quedaré, me sentaré en esta mesa, comeré en esta casa, me reiré con tu hija y lucharé contra esta enfermedad hasta que me lo quite todo. Y cuando lo haga, al menos sabré que no huí. Se le hizo un nudo en la garganta y ella apartó la mirada, parpadeando contra las lágrimas. No haces esto fácil, Marcos. Él casi sonrió. Tú tampoco. Al día siguiente, Marcos hizo exactamente lo que prometió. Salió del edificio, enfrentó a la multitud de reporteros y habló. Su voz tenía un peso que silenció las preguntas. ¿Quieren una historia? Aquí la tienen. Estoy enfermo, me estoy muriendo, y encontré personas que me recuerdan lo que significa ser humano. Eso es todo lo que necesitan saber. El resto no es asunto suyo. Hubo un silencio. Luego un aluvión de preguntas. Pero Marcos se dio la vuelta y volvió a entrar, con la cabeza en alto. Por primera vez, no estaba protegiendo su reputación. Estaba protegiendo a Gracia y a Ana. Dentro, Gracia lo recibió en la puerta. Su expresión era una mezcla de asombro y preocupación. Acabas de ponerte en el punto de mira, dijo en voz baja. Quizás, admitió él, pero al menos dejarán de rodearte a ti. Los ojos de Gracia se posaron en él, como si lo viera no como un multimillonario o un paciente, sino simplemente como un hombre que había elegido mantenerse firme. Esa noche la vela seguía ardiendo en la ventana, más brillante que nunca. La tormenta exterior se calmó después de la declaración pública de Marcos, pero no cesó. Los reporteros merodeaban, aunque en menor número ahora, dando vueltas como buitres esperando sobras. Los vecinos seguían susurrando, su curiosidad agudizándose en sospecha o envidia. Adentro, sin embargo, la vida continuaba como si estuviera aislada por la calidez del pequeño apartamento. Una noche, mientras Gracia preparaba la cena, Marcos se sentó a la mesa con Ana. Ella esparció crayones y cartulinas por la superficie, creando otro conjunto de estrellas y corazones. «Esta es para ti», dijo orgullosa, sosteniendo una estrella amarilla brillante. «Para que recuerdes que nunca estás solo».
Marcos sonrió, conmovido de una manera que no podía explicar. La guardaré para siempre, Ana. Pero a medida que avanzaba la noche, un golpe sacudió la puerta. No fue educado. Fue contundente, insistente. Gracia se congeló, sus manos apretando el paño de cocina. Marcos se puso de pie, con la mandíbula apretada. Cuando abrió la puerta, 2 reporteros lanzaron micrófonos hacia adelante, sus cámaras destellando. «Señor Villanueva, ¿se va a mudar aquí permanentemente? Gracia, ¿se está aprovechando de su enfermedad? ¿Es esto un romance, un caso de caridad o algo más oscuro?» Marcos se interpuso entre ellos y la puerta, su voz aguda. «Déjenla en paz». Pero antes de que Gracia pudiera cerrar la puerta, Ana apareció detrás de ellos. Su pequeña voz vaciló. «¿Por qué están siendo tan malos con mi mamá?» Las cámaras hicieron clic. Los flashes la cegaron. Agarró su oso contra su pecho, su labio temblando. Cuando Gracia finalmente cerró la puerta de golpe, Ana rompió a llorar. Gracia cayó de rodillas, envolviendo a su hija en sus brazos. «Está bien, cariño. No pueden hacernos daño». Pero Ana sollozó más fuerte, enterrando su rostro en el hombro de su madre. «Nos odian, te odian a ti, odian al señor Marcos». Marcos se quedó helado, la culpa atravesándolo. Esto era lo que él había traído a sus vidas: miedo, intrusión, dolor. Se hundió en el sofá, hundiendo el rostro entre las manos. «Nunca debía haber venido aquí», murmuró con voz ronca. Gracia levantó la vista bruscamente. «No te atrevas a decir eso». Él levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos. «Mírala, está aterrorizada. Esto es por mi culpa. Si te vas, entonces perderá a alguien a quien ya ha llegado a amar», interrumpió Gracia ferozmente. Sus brazos se apretaron alrededor de Ana. «¿No lo ves, Marcos? Tu partida la lastimaría más de lo que sus palabras jamás podrían hacerlo». Ana, todavía llorando, extendió una pequeña mano hacia él. «No te vayas», suplicó entre hipidos. «Por favor, no te vayas». Marcos cruzó la habitación en 2 zancadas y se arrodilló a su lado. Tomó su mano suavemente, presionándola contra su pecho. Su voz se quebró cuando dijo: «No me iré, no mientras me quieras aquí». Ella se aferró a él entonces, sus diminutos brazos envolviendo su cuello, los sollozos sacudiendo su pequeño cuerpo. Él la sostuvo con fuerza, meciéndola ligeramente, susurrando: «Está bien, te tengo, no voy a ninguna parte». Gracia observaba, sus propios ojos brillando. Había visto a hombres poderosos desmoronarse bajo presión, a pacientes rendirse a la desesperación. Pero allí estaba Marcos, frágil de cuerpo, feroz en el amor, eligiendo quedarse a pesar de todo. Esa noche, después de que Ana finalmente se durmiera llorando, Gracia y Marcos se sentaron en la penumbra de la sala. La vela en la ventana parpadeaba débilmente. Su llama estirada por la corriente de aire. «No puedes protegerla de todo», dijo Gracia en voz baja, su voz cansada. Marcos miró la llama. «Pero puedo estar aquí con ella, contigo. Incluso si el mundo me destroza, me mantendré firme». Los ojos de Gracia se posaron en él, escrutadores. Luego, por primera vez, extendió la mano a través del espacio entre ellos y la posó sobre la de él. «Entonces, nos mantendremos firmes juntos». La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el suave siseo de la vela. Afuera, los susurros persistían. Las cámaras esperaban. Pero adentro las lágrimas de Ana los habían unido más fuerte de lo que cualquier promesa podría hacerlo. Los días después de las lágrimas de Ana transcurrieron más tranquilos. Los reporteros disminuyeron, desalentados por el silencio de Marcos y la negativa de Gracia a abrir la puerta.
Los susurros del vecindario permanecieron, pero dentro del apartamento había regresado una paz frágil. Ana dormía más tranquila, aunque todavía se aferraba fuertemente a su oso por la noche, y Gracia se movía por sus días con la fuerza tranquila de alguien decidida a proteger a su hija a toda costa. Marcos venía más a menudo ahora, deslizándose en sus vidas con un ritmo que se sentía natural. Ya no llegaba con vacilación. Traía compras, ayudaba con los platos, incluso aprendió a doblar la ropa bajo la entusiasta instrucción de Ana. «Dobla como un cuadrado», ordenaba, riéndose cuando él hacía pilas torcidas. Gracia observaba desde la cocina una noche con los brazos cruzados, una leve sonrisa jugando en sus labios. «No eres tan malo en esto», bromeó. Marcos sonrió. «No suenes tan sorprendida». Ana sonrió radiante. «¿Ves, mamá? Está aprendiendo. Puede quedarse». Los ojos de Gracia parpadearon ante esas palabras, y Marcos sintió el peso de ellas. Quedarse era lo que quería más que nada, aunque la sombra de su enfermedad se cernía más grande cada día. Esa noche, después de que Ana se fuera a la cama, Gracia y Marcos se sentaron juntos a la mesa. La vela en la ventana ardía firmemente, proyectando sus rostros en una luz suave. Marcos se reclinó, cansado pero contento. «No merezco esto», dijo en voz baja. Gracia inclinó la cabeza. «¿Por qué sigues diciendo eso?» «Porque pasé años alejando a la gente, eligiendo el dinero sobre el significado. Y ahora, cuando estoy en mi momento más débil, encuentro más amor en este apartamento del que jamás gané». Gracia lo estudió. «El amor no se trata de ganar, se trata de dar. Y tú has dado más de lo que crees, Marcos». Él negó con la cabeza. «Solo he traído problemas». «También has traído risas», contraatacó ella. «Y esperanza. Ana te busca cada vez que llaman a la puerta. Le has dado eso». Sus palabras calaron hondo, pero él no supo cómo responder. La miró. Realmente miró las líneas de fatiga alrededor de sus ojos, la firmeza en su mirada, la forma en que se comportaba con dignidad silenciosa a pesar de una vida de lucha. Y en ese momento se dio cuenta de algo que no se había atrevido a admitir. No solo estaba agradecido, se estaba enamorando. El pensamiento lo aterró. Era un hombre con el tiempo prestado. ¿Qué derecho tenía a amarla? A entretejerse en su vida cuando podría dejarlos a ella y a Ana destrozados. Sin embargo, el sentimiento era innegable, pulsando a través de él tan seguro como la sangre que lo traicionaba. Gracia rompió el silencio, su voz amable. «¿En qué estás pensando?» Él vaciló. Luego respondió honestamente. «En que desearía haber encontrado esto antes. Haberte encontrado a ti antes». A ella se le cortó la respiración, y por un momento su compostura flaqueó, pero rápidamente se recompuso, dejando su taza. «No desees lo que ya pasó. Solo está aquí ahora». Marcos asintió lentamente. «Aquí ahora. Puedo hacer eso». Al día siguiente, cumplió su promesa. Apareció temprano, ayudando a Ana a ensayar sus líneas para la obra de fin de año. Aplaudió dramáticamente, haciéndola reír hasta que casi se cayó de la silla. Más tarde, subió las bolsas de la compra de Gracia por las escaleras, ignorando las miradas de los vecinos. Cuando uno murmuró algo entre dientes, Marcos solo apretó más fuerte las bolsas y siguió caminando. Esa noche, mientras se sentaban a cenar, Marcos miró alrededor de la mesa. Los platos desportillados, la pata torcida, la vela parpadeando entre ellos, y sintió algo que no había conocido en años. Paz. Frágil, temporal, pero real. Cuando se fue esa noche, se detuvo en la puerta. «Gracias», dijo suavemente. Gracia arqueó una ceja. «¿Por qué?» «Por dejarme pertenecer», respondió él, y salió a la noche fría. El invierno se profundizó, y con él vino un agudo recordatorio del frágil cuerpo de Marcos.
Algunas mañanas luchaba por levantarse de la cama. Sus articulaciones dolían, su energía agotada antes de que comenzara el día. Sin embargo, cada noche se encontraba en el apartamento de Gracia, atraído no por el deber, sino por la necesidad. Cada visita se sentía como tiempo prestado, precioso, fugaz, pero lleno de la vida que pensó que ya había perdido. Ana había adoptado la costumbre de esperar junto a la ventana con su oso, anunciando su llegada con alegría. «¡El señor Marcos está aquí!», gritaba corriendo hacia la puerta antes de que él siquiera llamara. Cada saludo lo llenaba de una calidez que atenuaba el dolor en sus huesos. Esa semana, Gracia lo invitó a unirse a ellos para algo simple: decorar su pequeño árbol de Navidad. El árbol en sí era modesto, no más alto que Ana, sus ramas ligeramente escasas, pero la emoción de Ana lo hacía brillar más que cualquier gran exhibición que Marcos hubiera visto en el vestíbulo de su ático o en los vestíbulos de hoteles de 5 estrellas. Juntos, desempacaron una caja de adornos gastados. Ana explicaba cada uno con solemne importancia. Un ángel de papel que había hecho en el jardín de infantes, una bola de cristal desportillada que había pertenecido a la madre de Gracia, una estrella torcida envuelta en papel de aluminio. Marcos sostuvo uno en su mano, un diminuto reno de madera al que le faltaba un cuerno. «Este ha visto días mejores», dijo. Ana soltó una risita. «Es el primo de Rodolfo, es especial». Gracia sonrió levemente mientras colgaba las luces. «No tiramos las cosas solo porque estén rotas, las hacemos parte de la historia». Las palabras golpearon a Marcos con una fuerza inesperada. Miró a Gracia, su rostro iluminado por el brillo de las luces, y se dio cuenta de que no solo estaba hablando de adornos, estaba hablando de personas, de él. Cuando terminaron con el árbol, Ana insistió en apagar todas las luces para admirarlo. La habitación brillaba suavemente, el pequeño árbol erguido con orgullo, sus imperfecciones ocultas por la calidez de su luz. Ana aplaudió. «Es perfecto». Marcos se recostó, contemplándolo. «Perfecto», pensó. No porque fuera impecable, sino porque era real. Más tarde esa noche, después de que Ana fuera arropada en la cama, Marcos se quedó con Gracia en la silenciosa sala de estar. Las luces del árbol parpadeaban suavemente, proyectando sus rostros en tonos dorados y verdes. «No sé cuánto tiempo me queda», dijo Marcos de repente. Su voz era baja, firme, pero frágil. «Pero sea cual sea el tiempo, quiero pasarlo aquí contigo, con Ana». Gracia lo miró, sus ojos brillantes. «Marcos, no digo esto a la ligera», continuó él. «He vivido una vida rodeado de personas que querían pedazos de mí, mi riqueza, mi influencia, mi nombre. Pero tú me ves a mí, solo a mí, y eso es todo lo que siempre he querido». La compostura de Gracia flaqueó, y por un momento bajó la guardia por completo. «Me das miedo», admitió, «porque estás enfermo, porque Ana ya se ha apegado a ti, porque no sé cómo protegerla cuando tu tiempo se acabe». Marcos extendió la mano a través del espacio entre ellos, tomándola de ella suavemente. «Entonces déjame protegerla mientras pueda. Déjame amarla. Amarte por el tiempo que tenga». La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido del viejo refrigerador y las luces parpadeantes del árbol. Gracia no respondió con palabras, pero tampoco apartó la mano. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él, solo un poco, pero fue suficiente. Marcos exhaló, una mezcla de alivio y tristeza inundándolo. «Días prestados», pensó, «pero días que valen la pena vivir». Cuando finalmente se fue esa noche, miró hacia la ventana. La vela seguía ardiendo, pero ahora las luces del árbol brillaban a su lado. 2 faros en la oscuridad, y por primera vez
Marcos susurró en voz alta lo que había temido decir. «Estoy en casa». Las semanas que siguieron pasaron como alientos fugaces, cada uno precioso. Marcos sentía que sus fuerzas flaqueaban, su cuerpo traicionándolo más con cada amanecer. Sin embargo, se negó a desvanecerse en la estéril quietud de su ático. Noche tras noche, regresaba con Gracia y Ana, aferrándose a la frágil paz de su hogar. Llegó la víspera de Año Nuevo, con vientos fríos barriendo la ciudad. Dentro del pequeño apartamento florecían la calidez y las risas. Ana resplandecía con su disfraz de ángel de la obra de la escuela, dando vueltas por la sala mientras Marcos aplaudía hasta que le dolían las manos. Gracia observaba desde el umbral de la cocina, su sonrisa suave, sus ojos pesados de alegría y de una tristeza tácita. Esa noche, mientras las luces del árbol parpadeaban y la vela ardía en la ventana, Marcos tomó la mano de Gracia mientras Ana se quedaba dormida en el sofá. Su voz era tranquila pero firme. «No tendré muchas más noches como esta, pero necesito que sepas que esto es lo más feliz que he sido en años, quizás en toda mi vida». A Gracia se le hizo un nudo en la garganta, las lágrimas brillando en sus ojos. «No hables así», susurró. «Tengo que hacerlo», insistió él suavemente, «porque el final se acerca, y no quiero que sea un secreto entre nosotros. Quiero que sepas que me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. Una razón para vivir, incluso mientras moría». Gracia presionó su frente contra la de él, sus manos entrelazadas con fuerza. «Entonces lucha hasta el último aliento», dijo, «y cuando ya no puedas luchar más, sabe que fuiste amado». Un silencio se asentó, lleno de todo lo que las palabras no podían contener. En las semanas siguientes, las visitas de Marcos se hicieron más lentas. Su enfermedad se aferró con más fuerza, arrastrándolo a camas de hospital y noches largas y agotadoras. Pero Gracia y Ana nunca se apartaron de su lado. Llevaban la calidez de su hogar a las frías habitaciones blancas. Ana con sus estrellas y brillantina. Gracia con su presencia firme, sin dejar que él se alejara demasiado. Una tarde de enero, Marcos pidió que lo llevaran de regreso a su apartamento una última vez. Se sentó en la mesa torcida, la vela ardiendo en la ventana, Ana en su regazo. Besó sus rizos y le susurró: «Me salvaste». A Gracia le apretó la mano contra el pecho y le dijo: «Prométeme que mantendrás la vela encendida. Por ella, por mí, por cualquiera que necesite saber que no está solo». La voz de Gracia se quebró, pero asintió. «Lo prometo». Una semana después, Marcos falleció en silencio, mientras la vela ardía en la ventana de ellas y la nieve caía suavemente sobre la ciudad. Su funeral fue pequeño, pero el mundo pronto se enteró de las últimas páginas de su testamento. Se había establecido un fondo de becas a nombre de Ana, dedicado a dar a niños de barrios como el de ella la oportunidad de tener educación y esperanza. Su imperio continuaría, pero su verdadero legado era algo más suave, más brillante. Meses después, Gracia estaba sentada en la misma mesa torcida, Ana a su lado, la vela parpadeando contra el cristal. En la radio, un locutor contaba la historia de Marcos, no como una historia de riqueza o poder, sino como la historia de un hombre que encontró una familia en el lugar más inesperado. Gracia miró la vela, su luz firme, y susurró en la noche: «Sigues aquí». Ana, al oír a su madre, le apretó la mano. Ya no está llorando solo. La llama vaciló suavemente, como si fuera una respuesta. La historia de Marcos, Gracia y Ana nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en dinero, poder o estatus, sino en amor, bondad y pertenencia. Incluso frente a la enfermedad y la desesperación, el simple acto de ser visto y cuidado puede restaurar la esperanza.
La inocencia de una niña, la fuerza de una madre y la voluntad de un hombre de derribar sus muros nos muestran que nadie debería tener que enfrentar la vida o la muerte solo. La lección es clara. Al final, lo que más importa no es lo que construimos, sino con quién compartimos nuestros días.